Y aquí estamos de vuelta después de esta pausa. Fue rápida, ¿verdad? Una pausa rápida que hacemos siempre porque la televisión aquí nos pide, ¿eh? Y es lindo saber que estás ahí del otro lado, dispuesta a estudiar la palabra de Dios. Y como siempre digo, cuando abrimos la Biblia, lo más importante es que pidamos la presencia del autor de la Biblia. Pedirle a Dios que Él esté con nosotros a través de la presencia de su Santo Espíritu. Así que te invito ahí para que ores junto conmigo. Y aprovechamos también para colocar tus pedidos de oración ahí. Si tienes algún pedido especial en este día, ahí donde estás, cierra tus ojos que vamos a orar. Padre querido, gracias Señor porque podemos reunirnos aquí a través de la televisión, de la radio, de internet, para estudiar tu palabra. Y Señor, ahora nos ponemos en tus manos. Guíanos en este proceso a través de tu Santo Espíritu. Y quiero ahora, Señor, pedirte especialmente, hay personas que están pasando por algunas dificultades. Las pongo en tus manos, Señor. Tú sabes qué es y cuál es el pedido de su corazón. Cúmplelo conforme a tu voluntad. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Comencé el programa preguntando qué verdades encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de cómo crecemos en Cristo, cómo maduramos como cristianos. La pregunta es cómo saber si estoy creciendo como cristiano. ¿Sabes que paradójicamente en la Biblia comienza, o mejor dicho, la vida comienza con la muerte? De hecho, con dos muertes. ¿Cómo así, pastor? Bueno, déjame explicarte un poquito. En primer lugar, la muerte de Jesús en la cruz es lo que hace posible que nosotros tengamos vida. Parece un contrasentido, pero es la realidad. Ahora, en segundo lugar, la muerte del de mi egoísmo, de mí mismo, hace posible que tomemos esa nueva vida que Jesús nos ofrece. Pero hay algo más. En tercer lugar, como resultado de lo que hemos mencionado, vivimos una vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que te propongo el día de hoy? Que veamos cada una de esas tres etapas que acabo de mencionar, que son parte del crecimiento del cristiano. La primera es la muerte de Jesús. La segunda es la muerte del yo. Y la tercera es ese proceso de nueva vida que Cristo nos propone. Entonces, primero, me gustaría que comencemos a pensar en la muerte de Jesús. La pregunta que te debes estar haciendo es, pastor, no estoy entendiendo, ¿por qué comenzar o por qué tenemos que comenzar por aquí? Tengo una respuesta rápida, corta y clara. Comenzamos ahí por causa del pecado. Ese es el problema, el pecado. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Cuando pensamos en pecado, creemos que está el bien y que está el mal. Voy a repetir aquí algo que vengo diciendo en esta temporada muchas veces. Creemos que el bien y el mal son dos fuerzas iguales y opuestas que compiten una con la otra. Pero eso no es el pecado. Porque puede ser que exista el bien sin el mal, pero no puede existir el mal sin el bien. Así como existe la verdad, por más que alguien no diga una mentira. Pero tú no puedes decir una mentira a menos que primero haya algo que es verdad. Entonces, cuando pensamos en el pecado, tenemos que recordar que el pecado no es algo que fue creado. Y estoy repasando los temas anteriores, lo que venimos conversando. El pecado no es algo creado, no es algo que Dios creó. El pecado es la corrupción de aquello que era bueno y bueno en gran manera, como dice el libro de Génesis. Ahora, la corrupción no comenzó aquí en este mundo, en esta tierra. Esa corrupción comenzó en el cielo, en la mente de un ángel, de Lucifer. Él no estaba contento con la posición que él tenía y él quiso ocupar el lugar de Dios. Vimos eso ya cuando estudiamos Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14.
Fue allí en el cielo que se inició esa rebelión de millones de ángeles. Ángeles que se unieron a Satanás para luchar contra Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, que también lo hemos leído, dice entonces que ellos fueron echados del cielo. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron luchar contra el Creador, no pudieron luchar contra Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Entonces él comenzó a atacar la creación, las criaturas. Y lo que él quería hacer era justamente que nos uniésemos a esa rebelión. Lo más triste de todo esto es que nos unimos a esa rebelión. Génesis 3 nos dice claramente que cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, nosotros nos unimos, caímos. Ahí tú puedes decir, no, pastor, cayeron ellos, yo no caí. Cayó la raza humana. La pregunta entonces que surge es, ¿cuál es la condición de nuestra relación con Dios a partir de ese momento? Abre tu Biblia ahí en Isaías capítulo 59. Vamos, abre tu Biblia. Quiero que me sigas ahora. Texto que también hemos leído en varias oportunidades, pero que hoy lo vamos a pensar desde una perspectiva diferente. Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no escucharlos, para no oír. Déjame ser bien claro con lo que voy a estar diciéndote en este momento. En otras palabras, lo que te quiero decir es que estamos separados de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para reconciliarnos con Él. Aquello que había sido bueno en gran manera se corrompió. Y entonces cambiamos nuestro destino, que era eterno, por un destino completamente terrenal. Y a partir de eso entonces comenzamos a vivir en un destino del cual no teníamos forma de escapar, por lo menos desde nuestra perspectiva. Adán y Eva pecaron, pero Dios no desistió de ellos. Dios no desistió de la humanidad. Dios no desistió de mí y tampoco desistió de ti. Sino que Él hizo aquella gran pregunta donde Él dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Sabe que solamente en una relación con Dios podemos recuperar aquello que perdimos. Aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Porque, queridos, a pesar de que en su justicia odiar el pecado, Él también siente preocupación amorosa por cada pecador. Él odia el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Envió a Jesús. Y Jesús fue tratado como tú merecías, para que tú seas tratado como Él merece. Él fue condenado por tus pecados en la cruz del Calvario, pecados en los cuales Él no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual tampoco habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Y es por medio de Jesús que tus pecados, que mis pecados fueron perdonados. Si hubiese sido por ti, hubiera sido imposible lograr la salvación. Gracias a Jesús tenemos salvación. Queridos, es de esta forma que cuando vamos al Padre, Él no ve nuestro pecado. Él ve la justicia de Jesús que está actuando en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos la posibilidad, es eso lo que nos permite acercarnos confiadamente a Él. Porque sabes que no serás rechazado, sabemos que no seremos rechazados, sino que ahora tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Él.
Repito, si hubiese sido por nosotros, sería imposible. A lo que voy es que solo podemos crecer en la vida cristiana porque Jesús nos da vida. Entonces, ese es el punto central, ese es el punto de inicio. Si no fuese por la muerte de Jesús, no podríamos crecer en Cristo. El sacrificio sustitutivo, o sea, Él colocándose en mi lugar, el sacrificio sustitutivo de Jesús es la semilla de vida que luego crecerá en cada uno de nosotros. Es por eso que la cruz inició la victoria contra Satanás y contra el pecado. Y entonces, como consecuencia, nos trajo vida en Cristo Jesús. Amén. De hecho, algo que le ocurre a una persona que acepta a Jesús como su Salvador y como su Señor es la transformación, es el cambio. Simón era el negador, ahora se transforma en Pedro el valiente. Es eso lo que hace Dios. Saulo, el perseguidor, se convierte en Pablo el evangelista. Tomás, aquel que dudaba, se vuelve en el misionero en nuevas tierras. La cobardía cede lugar a la valentía. La incredulidad le pasa la antorcha a la fe. Y eso es un milagro. Queridos, cuando Cristo llega a nuestra vida, los celos son ahogados por el amor. El interés propio se desvanece ante la preocupación por el prójimo. Y el pecado ya no encuentra lugar en el corazón del ser humano. Eso es un milagro. Ese es el verdadero crecimiento en Cristo. Y el proceso de crecimiento comienza con la muerte de Jesús. Eso es lo que nos da la garantía de que seremos transformados. Ahora, eso no termina ahí. La segunda etapa del crecimiento cristiano es la muerte al yo. ¿Sabes? Quiero que leas conmigo un texto bíblico. Es el texto bíblico que se encuentra en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. La palabra de Dios dice lo siguiente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo es claro. Pero no es solamente Pablo, Pedro también describe la muerte en su primera epístola, en primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 18 y 19. ¿Sabes? Estoy con mi Biblia abierta aquí, lo voy a leer. Dice lo siguiente, primera de Pedro capítulo 1. El verso 14 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y el versículo 18 continúa diciendo: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? El Cordero de Dios no tiene mancha de pecado, ni tiene contaminación, y es gracias a Él que nosotros tenemos la posibilidad de vivir una nueva vida. La vida cristiana no comienza con el nacimiento, sino con la muerte.
Debe haber una extirpación radical y deliberada, intencional del yo, de la voluntad propia, de nuestro engañoso y perverso corazón. La vida cristiana no es una modificación o una mejora de la antigua vida, sino una transformación de la naturaleza. Y eso solamente se produce con la muerte al yo y al pecado y a una vida enteramente nueva. Y es a causa de esa renuncia al yo que se produce la transformación. Este cambio no lo puedes realizar por ti mismo, porque nadie quiere morir al yo. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra del Espíritu Santo, que te apunta a la cruz, que te muestra la cruz, que te convence de tu pecado y te atrae al amor de Dios, al amor de Cristo, al amor del Espíritu Santo. Por eso es la muerte al yo lo que necesitamos, pero no es la muerte al yo lo que te hace merecedor de la muerte de Jesús, sino que es una respuesta de lo que Dios va haciendo. El apóstol Juan escribió sus epístolas y en la primera epístola, el capítulo 4, primera de Juan 4, versículo 19, Juan va a decir así: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo voy a decir de manera más simple. La muerte al yo no es para que seamos salvos, sino porque somos salvos por medio de Jesús. ¿Queda claro? Es la obra que le permitimos hacer al Espíritu Santo. Es esa obra que le permitimos que Él haga en nuestras vidas. Eso es el bautismo. Eso es lo que representa el bautismo. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, texto conocidísimo, Romanos 6, 3, él hace una pregunta y dice así: ¿ustedes no saben que todos los que ya fuimos bautizados en Cristo hemos sido bautizados? Y hemos sido bautizados en su muerte. Y entonces Pablo va a decir: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¡Wow! Es impresionante. Pablo consiguió hacer un resumen de lo que realmente significa esa nueva vida. Y aquí un punto importante. Es por esa razón que el bautismo debe ser por inmersión. Debe ser sumergirse en el agua. Porque representa cuando somos sepultados en la tierra y cuando volveremos a salir de ella cuando seamos resucitados en Jesús. Sí, mis queridos, el bautismo es un símbolo de la muerte al yo y la resurrección a una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. El bautismo no es un certificado por buena conducta. No es una graduación por conocer todo acerca de Dios. No significa que nunca más vas a tener que pecar o vas a pecar. No es la línea de meta, no es la línea de llegada. Tampoco que eres mejor que los demás o que las cosas van a cambiar de manera mágica del día para la noche o de la noche para el día. El pensar de esta forma hace que muchas personas no tomen su decisión de bautizarse. Y una de esas personas puede ser tú. Pero déjame decirte algo con mucha claridad. El bautismo es decirle a Dios: no aguanto más esta vida, no quiero más esta vida de pecado. Quiero una nueva vida.
es decirle al Señor, Señor, quiero esa nueva vida que solamente la puedo encontrar en ti. Es hacer esa oración poderosa que Némesis estaba cantando en el inicio del programa. Crea en mí, oh Dios, cambia mi corazón, querido Dios. Clama al Espíritu Santo para que Él pueda darte tanto el deseo de cambiar como el poder para no soltarte del Señor. Dile al Señor, Señor, quiero morir al yo y quiero vivir para ti. Te pregunto, ¿quieres eso para tu vida? ¿Quieres eso para tu vida? Entonces, si todavía no has tomado la decisión, si todavía no lo has hecho, si todavía no te has bautizado, necesitas tomar la decisión del bautismo, mi querido. Necesitas bautizarte para recibir el perdón de todos y cada uno de tus pecados y necesitas recibir la nueva vida en Cristo Jesús que Él te está ofreciendo. Porque a lo que voy con todo esto es que en la vida cristiana la muerte al yo no es una opción. Es una necesidad urgente. El llamamiento a la vida cristiana es un llamado a negarse a uno mismo. En palabras de Jesús, es negarse a uno mismo para tomar la cruz y seguir a Jesús. Ahora, esta negación no es una vez y para siempre. Esta negación a uno mismo es continua, es todos los días, porque el crecimiento es continuo. La necesidad de crecimiento debe ser continua. ¿Por qué? Es para que se produzca en ti esa tercera etapa. La tercera etapa de crecimiento es el hecho de vivir una vida nueva. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en relación con la salvación. En el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5, búscalo ahí por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. A partir del versículo 17, el apóstol Pablo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Notaste la palabra que Pablo utiliza aquí? Él usa la palabra reconciliación. La gracia de Dios nos encuentra donde nosotros estamos, pero no nos deja donde nosotros estamos. No nos deja donde nos encontró. La gracia de Dios nos salva de la vida sin Dios y nos capacita para la vida con Él. Esa relación restaura, esa relación cambia, esa relación nos reconecta con Dios. Y cuando entramos en esa relación con Dios, todo cambia, absolutamente todo. Cambia cómo pensamos, cambia cómo sentimos, cambia cómo actuamos. Y ahí tú te puedes preguntar, ok, pastor, pero ¿cuáles son las señales de una vida que está creciendo en Jesús? ¿Sabes? Podría mencionar muchas, pero creo que puedo mencionarte algunas que me parece que deberías considerar. La primera señal es que crecemos cuando tenemos una vida en el Espíritu. Esa negación continua al yo solo es posible por medio del Espíritu Santo. Es una vida que no mira su insuficiencia, sino que mira la suficiencia del sacrificio de Jesús. Y entonces le rendimos
a Él, nos rendimos a Él pidiendo que el Espíritu Santo ahora nos dé el poder y el deseo de renunciar a nuestra propia voluntad y aprender a confiar en Dios. Pablo describe esta vida donde el Espíritu Santo habita en nosotros como una vida que rechaza las obras de la carne. Y Pablo dice así, ¿cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, inmoralidad sexual, dice él, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Él cita también la hechicería. Él habla de la hostilidad, de las peleas. Otra que me llama la atención, Pablo dice, cuidado con los celos. Él dice, cuidado con los arrebatos de ira, de furia. No sean ambiciosos, no sean egoístas, no creen discordia, no creen división, no anden en envidias, no anden en borracheras, ni tampoco en fiestas desenfrenadas. Y la lista puede seguir. Pero por otro lado, es una vida que tiene como fruto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad. Y la última que me encanta es dominio propio. Ahora, déjame presentarte una más. La segunda señal es que crecemos cuando tenemos una vida de unidad. Anteriormente leímos que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pero no termina ahí el texto bíblico, sino que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación con Dios nos lleva a reconciliarnos con otros seres humanos, a reconciliarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está actuando. Y es tan grande que se extiende hacia el prójimo. El amor de Dios va transbordando nuestras vidas. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver a las otras personas de la manera que Dios ve a las otras personas. Y así, como esa reconciliación y amor era algo que no merecíamos, nos reconciliamos y amamos a los demás, aun cuando ellos no lo merecen. Primera de Juan capítulo 4, verso 20, es tajante al hablar de esto, cuando describe de la siguiente manera. Si alguno dice yo no amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nada más que agregar, ¿verdad? La expresión del crecimiento en Cristo también es el amor al prójimo. Cuando aprendemos a amar a los demás de la manera como Dios nos amó. Ese es el punto. Porque cuando somos adoptados por Dios como sus hijos, pasamos a ser parte de una familia. Nos congregamos, nos reunimos para adorar con otras personas. El crecimiento en Cristo es una relación con Dios personal, pero no es privada. Por eso nos reunimos con aquellos que piensan y creen en el mismo Dios y que aceptaron el mensaje de salvación. El crecimiento en Cristo es un desafío. Pero el crecimiento en Cristo comenzó con la muerte de Jesús, sigue con la muerte al yo y sigue con una vida transformada. Te pregunto, ¿esa vida está siendo transformada? ¿Los frutos de esa vida transformada se están viendo en ti? ¿Es Dios que está transformando tu corazón? Yo creo que no es fácil eso, lo vivo cada día. Pero creo que las palabras de Pablo hoy más que nunca son fuertes al decir, necesitamos aprender a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Arautos du Rey va a cantar ahora. Y ellos van a cantar
esta oración, esta reflexión. Y quiero que mientras ellos van cantando, ahí donde te encuentras, evalúes tu vida y digas, Señor, estoy creciendo en Cristo. Que puedas decir en este día, como Arautos du Rey, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Arautos. Yo viví tan lejos de Jesús, desprecié esa luz que un día recibí. El Señor de mí tuvo compasión, fue su gran amor que inundó mi ser y una vida plena comenzó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, todo en mí cambió. Cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro sucedió. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De mi Dios completamente soy, me escondí en su gracia y su querer. Hoy ya sé quién soy y también quién fui. Vivo en el amor que me rescató y te rindo glorias, mi Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, todo en mí cambió. Cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro sucedió. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quien yo era no soy más, el pasado queda atrás. Vivo ahora en la alegría del Señor.
Inspiradora la música de Arautos, ¿verdad? Y sobre todo para cerrar este tema tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esta sea tu oración. ¿Sabes? Otras de las señales importantes que nos dicen que estamos creciendo en Cristo es que el estudio de la palabra y la oración son parte de nuestra vida devocional. Y saber que estamos en guerra, en ese conflicto entre Jesús y Satanás, y que debemos estar despiertos y luchando, es fundamental. No quiero terminar el programa del día de hoy sin decirte que todo esto del crecimiento, con esas 3 etapas que mencionamos, ¿no? La muerte de Jesús, la muerte al yo, la nueva vida, requiere de algo que no puedes olvidar, que es lo siguiente. Dios te va a dar la paciencia a lo largo de ese proceso, de esa jornada que estás emprendiendo, para darte cuenta que en realidad lo que estás viviendo justamente es un proceso. Pero en Jesús, sé perseverante. No bajes los brazos, esto no es a corto plazo. Es un día a día de negación a nosotros mismos, fijando nuestros ojos en Jesús y recordando que nuestra herencia no es de este mundo. Nuestra herencia es eterna. Que Dios te ayude a crecer en Jesús y que seas transformado en Jesús. Me gustaría orar por ti. ¿Decides este día crecer en Cristo? ¿Decides este día entregarle tu vida a Jesús? Entonces cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje. Nos entregamos a ti, Señor. Nos dedicamos a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Y recuerda, estos mensajes son de la palabra de Dios. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, avanza en esta lucha porque Jesús está contigo. Hasta la próxima semana. Un abrazo.